En estos tiempos hemos vivido situaciones difíciles. Hemos pasado por una pandemia, por situaciones dolorosas y nosotros nos preguntamos, y yo en este tiempo he visto personas con muchos dolores. A veces sentimos dolores de todo tipo. Y viendo la definición del dolor, el dolor es una señal del sistema nervioso y nos avisa y nos alerta de que algo anda mal. Es un semáforo ahí, cuando ya empieza un dolorcito, hay algo que dice alerta. Es una sensación desagradable. Es como un pinchazo, como un hormigueo, como un ardor, como una molestia. Y el dolor puede ser agudo o puede ser sordo. Puede ser intermitente o puede ser constante. Puedes sentir dolor en algún lugar del cuerpo, puede ser la espalda, el abdomen, puede ser el pecho, la pelvis, puede ser los huesos, bueno, tantos dolores que hay. Y puedes sentir un dolor generalizado. Un paciente llegó donde el médico y le dijo: doctor, me duele todo. Y el doctor le dijo: bueno, tóquese donde le duele. Y me dijo: vea, doctor, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Y dijo: claro, usted lo que tiene es el dedo fracturado. Dolores hay muchos, ¿sí? Pero el dolor nos ayuda a diagnosticar un problema. Cuando uno empieza a sentir un dolorcito, ya hay una alerta ahí. Sin dolor, usted podría lastimarse gravemente, sin saberlo, sin darse cuenta, y tendría que ir al médico y sería algo difícil y urgente. Me encontré una historia de un joven de 23 años llamado Stefan Best. Él tiene una condición médica extraña, rarísima. Se llama insensibilidad congénita al dolor. Solo unas pocas personas en el mundo la tienen. Pero ¿qué es esa insensibilidad congénita al dolor? Es una condición médica que no permite sentir ningún dolor físico. Quien tiene esta condición puede cometer muchos errores, quemarse la mano y no sentir, o llegar a una cirugía y asistir de mucho tiempo sin anestesia. Cuando yo escuché esto, mi primer pensamiento fue: ¡wow! Dios, qué nota, esto es una bendición. No sentir dolor. ¿Cuánto nos vivimos quejando de los dolores? Vemos personas con cánceres terribles, con unos dolores increíbles, que sufren en sus extremidades, pero no solo. Hay dolores en el corazón, en el alma, en todo lado. Y cuando uno ve esos dolores ahí, como dice Cecilia, mi manguito rotador me duele todos los días, mis huesos, mi artritis, las rodillas, las caderas. Tememos a la muerte porque la muerte es dolorosa. La muerte nos deja una sensación de dolor y duele en lo más profundo de nuestro corazón. El dolor trae sentimientos de inseguridad, de preocupación. Cuando uno ve que algo le empieza a doler, uno empieza a pensar: uy, ya quién sabe qué tendré, y empieza uno a especular y a mirar. Y qué maravilloso sería no sentir dolor, ¿cierto? Todo el tiempo y la humanidad se queja del dolor. Lo interesante es que este chico Stefan y casi todos los que tienen esta condición de insensibilidad congénita al dolor piensan que su condición es una maldición. Y decía que cuando él tenía 5 años se mordió la lengua, casi media lengua se bajó y no sintió ningún dolor. Más adelante, en un cumpleaños, él se cayó de las escaleras, se fracturó completamente el pie. Se puso cinta, se puso una bota y se fue a jugar fútbol. Y yo decía: wow, qué maravilla, es una bendición esto, ¿sí? Pero él dice que esto es una maldición. Dice: la gente supone que sentir dolor es algo increíble, que es algo superhumano.
Pero las personas que tienen mi condición, decía él, es lo contrario. Nos encantaría saber y conocer el dolor. Saber qué significa, cómo se siente el dolor. Sin el dolor, la vida está llena de desafíos. Y otro dato sorprendente de esto es que la mayoría de las personas que sufren esta condición médica, la mayoría no llegan a los 30 años de edad, porque terminan lastimándose de una manera mortal. Entonces la pregunta es, ¿el dolor es bueno o es malo? Nosotros siempre lo hemos tenido como malo. Nadie quiere saber que alguien sufre, que tiene dolor. Pero podemos ir mirando que muchos de nosotros vemos el dolor como algo negativo. Y el dolor es una fuente de miedo, de preocupación, de inseguridad. Incluso aquí en este momento, en esta reunión, hay gente con dolor. De pronto no solo dolor físico, estoy hablando de otros tipos de dolores emocionales. Hay gente que siente dolor en su corazón, depresión, inseguridad, culpa. A veces cuando alguien te ha afectado, te duele, cuando viene la decepción por una relación sentimental, por un amigo, por un líder, por un pastor. Y causa dolor en nuestro corazón, en nuestra vida. Hay otros que están sufriendo dolores de insatisfacción en la vida, dolores espirituales, de sentirme vacío, de sentirme que estoy luchando con el pecado, pero que no puedo vencerlo, que están en esa lucha, en una adicción, y eso causa dolor. Ustedes saben cuántas personas están tratando de salir de una adicción y sufren porque no pueden salir de ahí. Hay dolores increíbles. Y viendo todo este dolor que llena nuestras vidas y nuestro alrededor, el mundo está lleno de dolor. Y hay gente que grita, por favor, ya no quiero más, ya no puedo más, ya no aguanto más. Y nosotros, a esa persona que tenemos cerca, que puede ser un familiar, un abuelo, el papá, un hijo, simplemente le decimos, pobrecito, o aguante, soporte. Pero cuando nosotros vemos todo este dolor alrededor de la historia, de la vida, podemos decir que el dolor es una maldición, que es malo. Nadie quiere ver a una persona en condición de dolor. Las personas como Estefan dicen sentir el dolor para poder seguir viviendo, para sentirme vivo, necesito el dolor. Mientras que otros piensan que el dolor solo termina en muerte. ¿Por qué existe esta ironía del dolor? ¿Quiénes no han sentido dolor? Todos, yo creo que todos hemos experimentado dolor, o físico, o espiritual, o sentimental, pero todos hemos experimentado el dolor. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo, de un padre, de una madre, es un dolor tremendo, que solo con Dios podemos nosotros salir adelante. ¿Cómo puede el dolor ser capaz de preservar vida y destruir la vida al mismo tiempo? ¿Cómo puede el dolor ser una bendición y una maldición al mismo tiempo? Cuando nosotros vamos a Isaías en el capítulo 53, en el versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Jesucristo sí sabe qué es el dolor. Él se llevó nuestros dolores.
El dolor fue parte de la creación buena de Dios. Uno se pregunta, pero bueno, ¿cuándo salió el dolor? ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Por qué empezó el dolor? Pero el dolor estaba en la creación, pero era ese dolor bueno. Pero cuando viene la desobediencia, el dolor se convierte en un dolor insoportable. El pecado corrompió la humanidad. Dios creó el dolor antes de Adán y Eva, antes de que ellos desobedecieran. ¿El dolor entró después de la desobediencia? La palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos dice la palabra: a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice, multiplicaré tu dolor en el parto. Otras traducciones dicen, aumentaré. Pero multiplicar está implicando que el dolor ya existía antes de que Dios los castigara. Ya había dolor. Es decir, antes de su caída solo era un dolor, pero no era un dolor insoportable. Se volvió insoportable cuando entró la desobediencia. Ese dolor que no se puede resistir. Y que lo digan las mujeres cuando tienen un hijo, ¿no? Dolores terribles. Veamos ahora lo que Dios le dijo al hombre. En Génesis 3, versículo 17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán. Comerás plantas del campo con sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando nosotros vemos esto, vemos que aquí se repite 5 veces la palabra comer. Cuando tú no tienes alimento, cuando tú dejas de comer, hay dolor. Mientras estaban en el paraíso había abundancia de comida. Pero cuando la palabra dice que cuando Adán desobedeció, trabajar para comer se volvió un dolor. Hay que trabajar duro para comer. El dolor era parte de la buena creación de Dios, pero se volvió insoportable cuando el pecado corrompió. Y aguantar hambre es duro, duele. A mí me duele y además me saca la piedra tener hambre. Sí, a nadie le gusta tener hambre. El dolor, el sufrimiento, ¿puede ser bueno? Sí, sí. Porque nos ayuda a entender que Dios puede usar nuestros dolores y nuestros sufrimientos para bendecirnos, para sanarnos, para restaurarnos y para madurarnos. Porque nos ayuda a entender que Dios ha estado usando nuestros dolores y nuestros sufrimientos para santificarnos y para darnos vida. Entonces, si has pasado por dolor, has sentido dolor, Dios está trabajando en ti. Y si Dios está trabajando en ti es porque tú eres un bendecido de Dios. Yo quiero que quitemos ese concepto pésimo del dolor. Pablo dice en 2 de Corintios, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar de pasar, pero la tristeza del mundo produce muerte. El dolor produce tristeza y la tristeza produce muerte. Cuando nosotros estamos en dolor o vemos a alguien muy querido que tiene dolor,
preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué Él? Si Él va a la iglesia, Él diezma, Él es muy querido, Él es muy bonito. ¿Por qué Él? ¿Por qué ella? Ninguno decimos, Señor, gracias por este dolor. Jesús, todopoderoso, Dios y hombre, Él pudo quitar el dolor. Él podía haber quitado ese dolor, el sufrimiento. Pero ¿qué hizo Jesús? En lugar de quitar, de deshacer el dolor de la existencia, Jesús abrazó la cruz. Jesús abrazó el dolor y el sufrimiento para producir vida eterna, tu vida eterna. Jesús abrazó el dolor por ti y por mí. Y en Isaías 53, en el versículo 5, dice la palabra, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido, triturado por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros vemos que hay dolor para dicha. Uno diría, ¿dolor para dicha? Sí, hay dolor para dicha. En Mateo 5, en el versículo 10 y 11, dice la palabra, bienaventurados los que padecen persecución de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Ser perseguido no es fácil, causa temor, causa angustia, dolor, pero es maravilloso. Y la historia más desgarradora de la Biblia es la de Job. Todos conocemos la historia de Job. Este fue un hombre que vivió en los tiempos de Abraham. Y tenemos por bienaventurados a los que sufren, dice en Santiago 5:11, dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso? Job es puesto en la palabra, en la historia, por la magnitud de su dolor. A uno va a la palabra y le hablan de Job y uno ya se imagina es dolor terrible, la situación que pasó tan terrible. Y lo tenemos ahí, ¿sí? Pero Job, después de ser quebrantado, después de pasar por esos dolores tan terribles, esa situación, por el dolor emocional, espiritual y físico, porque sufrió todo tipo de dolores, también disfrutó una felicidad tan grande, multiplicada al doble de lo que tuvo antes. Después de toda tribulación viene una gran bendición. En el dolor encontramos al Señor. En el dolor podemos nosotros regocijarnos y saber que Dios está con nosotros. Él es el que nos da las fuerzas. Hay dolor para bien. En Job, en el capítulo 5, en el versículo 17, nos dice la palabra, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Cuántos necesitarían escuchar esta palabra? ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántos adoloridos física y espiritualmente? Que tú le lleves una palabra de aliento, no una palabra de pobrecito. Decirle, Dios está contigo, mira lo que puede hacer Él. Dios está trabajando en tu vida. Tú eres un bendito de Dios. Él te va a levantar, Él te va a sanar. Si yo estuviera en una situación así, me gustaría que uno de ustedes llegaran y me dijeran esto. Dios está contigo, Dios está tratándote. Parece ilógico decir que el dolor es una muleta de apoyo para la superación. Un terapeuta le dijo a un paciente que estaba recién operado de una cirugía de la cadera. Es una cirugía difícil, complicada.
y le dijo que debería volver a caminar apoyándose en el dolor. Si ustedes hubieran pasado, que le hubieran dicho al médico. Y este médico decía, si el paciente se acostumbra a dar pasos sin sentir mucho dolor, su cuerpo se acostumbra a la comodidad y quedará con una deformación que en el andar, por no querer superarse, continuará con el mismo dolor y caminando defectuoso. Apóyese en el dolor. O sea, el dolor no es tan malo. Hay que ver realmente cómo es el dolor. Dios es el mejor terapeuta. Y Él sabe lo necesario que es sobreponerse al dolor y a la adversidad. Tenemos que sobreponernos al dolor, a la adversidad. Y un ejemplo del dolor es una mujer que está embarazada. En el momento de dar a luz, es el sufrimiento para traer vida y alegría a una familia. Dios utiliza ese dolor como disciplina y muchas veces a través de un conflicto el ser humano puede ver la gracia y la misericordia de Dios a través del dolor. Los propósitos de Dios a través del dolor son incomprensibles, pero son para sostener vida, para dar vida. Jesús nos dio un ejemplo de una mujer. En Juan 6, versículo 21, dice la palabra, la mujer cuando da a luz tiene angustia, porque ha llegado su hora. Dígame las mujeres si no. Pero después de que ha dado luz un niño, ya no se acuerda del dolor por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. Y ese dolor, ya no se acuerda, hay felicidad, hay gozo. Fue para algo bueno. Las contracciones son dolor. Pero si no hubieran contracciones, no estaría esa mujer atenta de saber de que ya llegó su hora. Entonces el dolor no es tan malo. Espiritualmente hablando, uno de los beneficios del dolor lo expresa Santiago en el capítulo 1 del versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago nos está diciendo que soportemos las pruebas dolorosas. Podemos tener gozo al saber que Dios obra para producir en nosotros paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Entonces pida dolor. Y para producir en nosotros el carácter de Jesucristo. Esto se aplica al dolor emocional, al dolor espiritual, al dolor físico, al dolor mental, a todo tipo de dolor. El dolor también proporciona una oportunidad de experimentar la gracia de Dios. Pablo dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo estaba hablando ahí de su aguijón en la carne, ¿sí? Que le preocupaba. Bueno, se especula sobre el aguijón en la carne de Pablo. Pero él reconoció que la gracia de Dios se le había dado para que él pudiera soportarlo. Y si tú tienes un dolor, Dios te dará para poderlo soportar. Pueda que no entiendas hoy, pueda que no entiendas mañana, pueda que tu familia no entienda, pero Dios te hará soportar ese dolor. Dios dará a sus hijos la gracia necesaria y la fortaleza para soportar el dolor. Si no vemos el dolor y el sufrimiento que pueden ser usados por Dios en nuestras vidas, será fácil culpar a Dios y rechazarlo. Cuando hay dolor a veces culpamos a Dios y lo rechazamos. Y posiblemente podremos morir llenos de amargura. Si pensamos que el dolor es completamente un producto del pecado y totalmente una maldición, sería difícil entender a Santiago cuando nos dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
O cuando David dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Yo decía, pero ¿cómo así? Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. O sea, bueno es ir a sufrir al instituto con Morris. O en Filipenses, a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no creer que Él, sino también el sufrir por ti y mucho más. Jesús sufrió por nosotros y mucho más. ¿Qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a nuestros dolores y sufrimientos? Tenemos dos opciones. Una es dejar que nuestro dolor se convierta en una condición de maldición, envenenados y culpar a Dios. O podemos aceptar nuestro dolor y pedirle a Dios ayuda y que nos dé la fortaleza y entender el propósito de Dios en nuestra vida. Y entender que Dios está trabajando en mí. El hecho de que Dios esté trabajando en mí, sea con dolor, con lo que sea, para mí es una bendición. El dolor no es malo. Y el dolor nos previene de un mal mayor. Cuando atacamos rápido el dolor, entonces nos va a prevenir que tengamos adelante un dolor más fuerte. ¿Sí? Es una alerta. El dolor nos hace buscar refugio en Dios. ¿Cuántos no han sentido dolor? Lo primero que dicen, uy, Dios, Señor, ayúdame, y vamos a buscar de Dios. Nos hace conscientes de nuestra fragilidad y de la necesidad de fortalecernos en Dios. En 2 Corintios 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en preocupaciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Yo no sé si esta palabra es porque te está preparando, porque algún día o después vas a tener que pasar por el dolor. Pero ya cuando pases por el dolor, tú serás diferente. Tú estarás fortalecido en Cristo. Porque dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El dolor nos hace entender a los que pasan por circunstancias amargas. Cuando tú ya has sufrido dolor, cuando tú vas a visitar a una persona que tiene dolor, tu actitud ya es diferente. Tú llevas esperanza, tú llevas fe, llevas amor, llevas fuerza. No llevas, ay, pobrecito, cómo sufre, y se pone a llorar con él. No, le muestra que hay un Dios poderoso. Jesucristo pasó y padeció por esos dolores. Él ya se llevó todos esos dolores. El dolor nos hace madurar y crecer y ser pacientes. Eclesiastés 7:3 dice, la congoja es mejor que la risa, porque la tristeza del semblante puede mejorar tu corazón. El dolor nos hace valorar las cosas que Dios nos ha dado. Cuando tú tienes un dolor o cuando te dicen tienes un cáncer terminal, ¿qué es lo primero que tú haces? Empiezas a devolver la película y empiezas a ver, ¿y qué vas a hacer, no? Y das gracias a Dios por la vida que viviste, por todas las cosas que pasaste. Te aferras a Dios y sabes que te está preparando para ir a su presencia. Entonces, el dolor no es tan malo. El dolor evita que nos enorgullezcamos. Es que yo como soy lleno de salud, yo estoy lleno de vida, a mí no sufro de nada. Pero hay dolores tremendos en nuestros corazones, en nuestros sentimientos. El mundo nos presenta muchos dolores. Hace un tiempo y aún ahora, la lepra es ausencia de dolor. Y había un médico, porque no les advierte el dolor, no les advierte como digo, el peligro. Había un médico con unos niños, había un niño de 6 años que tenía lepra. Y el niño delante del doctor se arrancó el dedo. Y este médico se queda mirando al niño y él contaba, yo hubiera querido darle a ese niño el regalo del dolor.
para que no desmembrara su cuerpo. Entonces, a veces el dolor no es tan terrible como nosotros lo vemos. Pero una no buena noticia es que Jesucristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados, porque también Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. A través de la fe, Jesucristo, Dios da al creyente la vida eterna y todas las bendiciones vienen incluidas, una de las cuales dice que enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto lo dice en Apocalipsis. El dolor que experimentamos como una parte natural de vivir en un mundo caído, maldito por el pecado, será una cosa del pasado para aquellos que mediante la fe en Jesucristo pasarán la vida eterna con Él. Allá ya no habrá dolor, ya no habrá angustia, ya no habrá nada. Estaremos gozosos de estar en la presencia de Dios. Aunque el dolor no es agradable, nosotros debemos agradecer a Dios por ello, porque nos alerta que algo anda mal en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Porque si tú tienes un dolor espiritual, también hay una alerta. Si hay un dolor sentimental, hay una alerta. Además, esto nos pone a reflexionar sobre la terrible consecuencia del pecado y ser extremadamente agradecidos con Dios por hacer para nosotros una manera para salvarnos. Cuando se sufre es porque Dios está trabajando en ti. Jesucristo sufrió ese dolor voluntariamente para redimirnos y para glorificar a su Padre, para darnos vida eterna. Te voy a invitar que inclines tu rostro. Yo no sé qué condición tienes hoy. Si tienes dolor, el altar está abierto. Si tú quieres venir y decirle, Señor, mi dolor lo quiero poner hoy a tus pies. Hoy quiero poner mi angustia y mi dolor delante de ti. Hoy quiero, como Jesucristo, abrazar el dolor. Y quiero que transformes esta copa de dolor, Señor, en una copa de bendición medicinal. Cuando le digas a Dios que ya no puedes más, Señor, este dolor constante, este dolor que no para, Señor, y angustiado, Dios te dirá, todavía te usaré, todavía estaré contigo. Cuando le dices que tienes mucha soledad y mucha tristeza, el Señor te dirá, pero siempre estoy contigo. No temas. Siempre estaré contigo hasta el final de tus días. Cuando hables sobre la tristeza, la angustia o el dolor, Él te dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y te dirá, cuando veas a un familiar, a alguien que tú ames, con un dolor intenso, Él estará ahí para darte fuerzas. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy la invitación para que sanes tu corazón, tu mente, tu vida del dolor de la herida de un compañero, de un amigo, de un líder, de un jefe. Que ese dolor se vuelva en bendición. Dios está trabajando contigo. Para ti vienen cosas increíbles. Lo hizo con Job. Vendrán bendiciones abundantes, pero entiende el propósito de Dios en tu dolor. Te pondrá ángeles que irán y te hablarán y te sustentarán. Dios usó sus dolores para que tú puedas confiar en Él, para que puedas depender de Él, para buscarlo y para crecer en Él. Dios convirtió tus dolores en algo bueno y te dio vida espiritual. Por eso ahí donde estás,
Bendice a la persona que tú conoces que tiene dolor hoy. Puede ser un anciano, puede ser un hijo, puede ser mamá, papá, alguien que el Señor esté colocando en este momento en tu corazón. Bendícelo, levántale esos brazos espirituales y reconfórtalo desde ahora, porque Dios ha inclinado su oído al clamor en este lugar. Y donde quiera que tú estés, el Señor está contigo. El Señor no te desamparará, Él no te dejará. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hoy le dices: Señor, gracias por poder entender que el dolor, tú estás trabajando en mi vida, Señor, que tú estás conmigo y tú me darás la mano para levantarme en victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.